de semblanza del doctor Méndez, quien es investigador titular C de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California y quien es doctor en historia por el Colegio de México, maestro en historia por la misma institución y además tiene un diplomado en nueva historia económica por parte de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y es licenciado en Economía de la UNAM. El doctor Jesús Méndez tiene como líneas de investigación la historia económica y la historia política, el cooperativismo y la economía social, los problemas fronterizos en el norte de México. Y bueno, tiene numerosas publicaciones, no las voy a leer todas aquí porque si no nos tardaríamos eh, más de lo que ya nos hemos tardado en iniciar, pero le damos la bienvenida y las gracias al doctor Méndez por acceder a esta charla y por compartirnos tanto su investigación como las fuentes que él utiliza para ellas. Pues muchas gracias, doctor Méndez, y bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación a la Universidad Autónoma de Coahuila, al posgrado ahí de la División de Estudios Profesionales y de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Todos los presentes, también me disculpo por sumarme tarde. Los usos horarios a veces se confunden, este fue mi caso. Y también, por supuesto, a mi colega, el doctor Pedro Espinosa, quien me hizo manita de coche para participar aquí en esta charla de temas que he trabajado recientemente, ¿no? Bueno, les voy a hablar un poco de una fuente documental con la que he venido trabajando recientemente, que pertenece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hacia el año de 1996, la Suprema Corte de Justicia puso a disposición pública los archivos históricos que consideraba que podían ya ser digamos, resguardados desde la Ley de Archivos Públicos a nivel nacional y que por lo tanto su consulta podía estar eh, pues abierta para todo el público, ¿no? Y ese es el caso de Baja California, que en su momento tuvo casas de la cultura jurídica en Mexicali, que es la capital de la entidad, en Ensenada y en Tijuana, ¿no? Por las diferentes pues, digamos, recortes presupuestales y reorganización de la administración pública en Tijuana, en este momento en Baja California, solamente en Tijuana está en la Casa de la Cultura Jurídica, ¿no? El resto, la de Mexicali y Ensenada, se cerraron. Y también muchos de los expedientes después de 1953-54 se fueron a Tlaxcala, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es básicamente documentación del último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Entonces, le pido a mi colega si va avanzando en la presentación, un poco en el orden que estaba yo planteando, que es en realidad ese, ¿no? En lo que les estoy platicando, un poco de dónde surge estos materiales que consulto y luego también entenderlo como una fuente, una manera de acercarse a la historia institucional, pensando, digamos, a nivel macro y luego historia de la vida cotidiana, porque como ustedes pudieron darse cuenta, en el texto que yo les remití en un breve ensayo que les hice llegar, pues hay básicamente estudios de caso a partir de expedientes judiciales y que van dando cuenta de los diferentes temas que se pueden abordar desde la lógica jurídica, pero también desde el seguimiento histórico y particularmente con lo que refiere a la economía, ¿no? Estos procesos económicos de larga temporalidad que nos permiten como reconstruir justamente qué es lo que ocurría en esta frontera norte de México. Y bueno, creo que tengo algunos minutos solamente para también escuchar sus comentarios, sus preguntas, sus recomendaciones a partir de lo que les hice llegar, ¿no? Entonces, si quieres, avanzamos en la siguiente, por favor. Bueno, esto es mucho texto, pero en realidad lo que les
trato de poner aquí es la perspectiva, ¿no? ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia de 1824 fue avanzando en el tiempo hasta constituirse como la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y Baja California, en un momento determinado, quedó adscrita al cuarto circuito con sede en Guadalajara, Jalisco. Es decir, estos circuitos que son regionales o que eran regionales en un primer momento, abarcaban una gran cantidad de territorio, que es el caso del el partido, distrito, territorio de la Baja California, y por eso van apareciendo ahí estos, estos expedientes, ¿no? Lo que tenemos en un momento determinado son expedientes de carácter penal y de carácter civil, ¿no? Entonces, los que corresponden o los que yo he revisado con mayor atingencia, pues corresponden justamente al ámbito penal, que son recusados, que son repensados y a través del derecho de amparo, a través de los juicios de amparo, materia del orden federal, ¿no? Entonces, por eso, cuando uno se acerca a revisar ya avanzados los expedientes, pues observa cómo van y vienen los diferentes casos. Primero en Guadalajara, después a Ciudad de México, se interviene la Procuraduría, actual Fiscalía, la Procuraduría General de la República, pues también van y vienen estos expedientes, y eso hace que quien esté enfrentando un juicio pues sea sumamente lento en cuanto a la resolución de las controversias o lo que se va presentando, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, en ese orden de ideas, lo que tenemos en este momento, digamos, yo no sé a qué público exactamente me estoy dirigiendo, si solo son economistas, si solo son gente de matemáticas, de teoría, de ciencias exactas o de ciencias y humanidades, o bien hay gente también que, como Mar, como el propio Pedro, o mi colega de Coahuila, este, también se acercan a la parte histórica, ¿no? Esta combinación, este juego que vamos teniendo los historiadores de toda vertiente, ¿no? O sea, historia cultural, historia intelectual, historia política, historia internacional, historia de la moneda, todo lo que hemos cultivado en estos años aquí en el norte de México, ¿no? Bueno, hay una cita de mi profesora Pilar Gonzalvo, que hace algunos meses falleció, y ella justamente lo que nos decía en alguna de sus clases es que uno puede hallar el mejor expediente del mundo, ¿no? Pero eso no significa que podamos hacer historia con un solo ladrillo, ¿no? Con una sola piedra o con un montón de expedientes, porque lo que hace el historiador es darle sentido, reconstruirlo, generar interpretación, y solo a partir de eso entonces puede uno ir construyendo la historia, ¿no? Entonces, por lo tanto, las fuentes documentales que utilizamos los historiadores tienen esta característica, ¿no? Recrear las huellas de una sociedad en el tiempo, en un lugar específico, a partir que puede ser documentación, testimonio escrito, oral, digital, eh, y claro está, de los diferentes agentes de la sociedad, ¿no? Individuos, familias, empresas, comunidades más amplias, ayuntamientos, em, municipios, entidades federativas, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, también en este sentido, lo que he tratado de reconstruir o de repensar, es cómo este archivo histórico, todos estos papeles, pueden darle sentido a nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, desde la arqueología del saber, un pensador, Michel Foucault, decía que el archivo es la producción de enunciados en un a priori histórico. Es decir, uno toma el documento, encuentra el caso, va tejiendo los argumentos, las tesis, las posibles respuestas a una hipótesis, y luego va auxiliándose de otras disciplinas, de otras interpretaciones para darle sentido a nuestros relatos, ¿no? Entonces, por eso también ahí aparece Ricardo Nava, quien se refiere a Jacques Derrida, en donde este archivo, que es un espacio físico, puede ser virtual también, pero que sugiere justamente un insumo, una materia prima, como si fuera un laboratorio justamente de la historiadora o del historiador,
que permiten dar seguimiento, darle voz a la sociedad en un momento determinado, ¿no? Y lo que hacemos, ¿no? A partir de los cambios, de las continuidades, de lo que permanece eh, en diferentes momentos, en diferentes épocas, y esa es un poco, digamos, como la parte introductoria. El que sigue, por favor, la que sigue, la diapositiva. Bueno, entonces, cuando uno se acerca justamente al archivo, uno debe de tener como pisos, niveles, gradientes, en donde la historia institucional, pues sí, tiene un peso significativo, pero la historia de la vida cotidiana también. Es decir, estos pequeños argumentos que van apareciendo como datos sueltos, tal vez, o como nombres que a lo mejor desde las regiones a nosotros nos dicen mucho, pero al resto de la población o al resto de la comunidad que nos lee, pues no dice gran cosa, ¿no? Y aquí en esta historia institucional no solo está el hacer las leyes, el aplicar las leyes, sino el de ir más allá cuando se viola justamente la ley o la justicia, ¿no? Y aquí un papel determinante que van a tener los diferentes actores que se mueven en la justicia, pues van a ser los policías, van a ser quienes están, digamos, en la aduana, por ejemplo, estos visas o visores que les llama la legislación y que pues son los que ejercen en primer momento la reglamentación y si no hay nada que perseguir, como dicen ellos, pues entonces prosigue eh, la gente avanzando en cuanto cruza de un lado hacia el otro de la línea internacional, pero si de repente observa alguna conducta ilícita o algún cargamento que no está declarado como marca la reglamentación, pues entonces también esta policía, estos visores, esta estructura que va teniendo la justicia a lo largo de la frontera, pues eh, rompe, ¿no? La unidad y empiezan a saltar los datos, ¿no? David lo trabajó para el caso, digamos, de estos pobladores que van y vienen en la producción de la remolacha, en la producción de estos bienes que son muy demandados en un momento determinado por el azúcar que se va a considerar en la frontera, bueno, al menos en esta ley internacional, para poder exportarlos y moverlos, pero también, como en uno de los casos que yo les planteé, pues hay desde licores, ropa, eh, artículos de primera necesidad, también drogas, opiáceos que ya avanzada la década de los 20 empiezan a ser contrabandados o introducidos de manera ilegal al territorio y que, bueno, pues eso nos permite también con cada uno de los expedientes tener este enfoque metodológico del ir de lo particular a lo general y al revés, ¿no? De lo muy general que pueden ser las leyes, que puede ser la reglamentación o cómo opera la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacia la aplicación ya en un caso determinado, en una garita en particular, en un espacio como va a ser la Tijuana de la década de los 20, 30 del siglo XX, y que pues da cuenta justamente de este proceso histórico económico que se va reconstruyendo a lo largo del tiempo, ¿no? La que sigue, por favor. David, por favor, tú me dices cuando me falten minutos, ¿eh? No quiero alargarlo. Bueno, digamos que en esta amplia reglamentación que uno observa cuando analiza los casos judiciales y en particular a este tercer poder de la República, pues está mantener el orden, ¿no? Generar un orden en la sociedad, pero también aplicar la justicia y reparar los daños. Y justo en esta reparación de daños, pues van a construirse los expedientes de carácter judicial con sanciones, con sanciones de los dos lados, ¿no? De los que aplican la ley, de los que rebasan la aplicación de esa ley y de quienes la infringen, ¿no? Entonces, en esta especie de línea del tiempo, pues
los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno dan pauta a la etapa novohispana para tener ciertos comportamientos, ordenar a la sociedad, aplicar la justicia, etcétera. Y luego ya en el siglo XIX, pues justamente estos reglamentos que van ya de lo muy general a lo particular, instruyendo sobre los reglamentos de policía, sobre los jueces, sobre cómo atender casos de insultos, de tropelías, de violencia, etcétera, ¿no? El caso es que los expedientes que se encuentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en Baja California, pues uno halla juicios de naturalización, denuncias de tierras, procesos de rebelión, sedición y tráfico de armas, juicios también en contra de extranjeros que en un momento determinado quisieron romper el orden establecido y los famosos filibusteros de la etapa de fines del siglo XIX, pues van a tener algunos juicios ahí en esta. Permítanme cerrar la ventana. Bueno, sí, sí está cerrada, pero el ruido aquí de que están cortando el pasto, espero que no interrumpan la charla, ¿no? Y luego ya en aspectos más específicos que tienen que ver con la economía, con el comercio, con esta línea internacional y la frontera norte, pues está el tráfico de armas, la falsificación de moneda, el abigeato, los abusos de confianza, el contrabando de diferente orden y que claro, pues son como la carnita o lo que más llama la atención cuando uno empieza a revisar este tipo de documentación. No voy a detenerme en el caso de las leyes, de los reglamentos que van apareciendo, simple y sencillamente diré que en el caso de Baja California, sea el Distrito Norte, el Territorio Norte o ya la entidad como tal, pues va a tener reglamentación en un primer momento amarrada a los territorios. Recuerden que Baja California depende en buena medida de la reglamentación y leyes del Distrito Federal. Entonces, pues muchos de los expedientes o mucho de la aplicación de la justicia en un momento determinado se aplica, se gira mirando desde el centro del país cuando hay diferencias significativas en el norte de México, ¿no? O por lo menos en estos poblados fronterizos eh, entre dos países, ¿no? Y ya cuando en 1952-53 Baja California se convierte en entidad federativa, pues ya tiene otro comportamiento, ¿no? Pero digamos, los años anteriores fueron un tanto caóticos en cuanto a la aplicación de la justicia, justo porque seguían en buena medida la reglamentación del Distrito Federal y los territorios. ¿La que sigue, por favor? Bueno, ahí nada más es como plantear el área de estudio, la geografía, el espacio donde se están moviendo algunos de los expedientes de ese archivo histórico judicial y recordar que, bueno, Baja California como Estado libre y soberano aparece hasta 1952 y que antes de esas fechas pues éramos el Distrito Norte de la Baja California, el Territorio Norte de la Baja California y que justo por esa nomenclatura en muchos mapas o en muchos relatos de repente que encuentra uno, pues aparece Baja California Norte, ¿no? Que no existe Baja California Norte. El nombre correcto es Baja California solamente. La que sigue, por favor. ¿Qué se encuentra entonces en los expedientes? Bueno, pues desde los relatos, digamos yo les llamo a veces privilegiados, porque va apareciendo el nombre de la persona, dónde nació, quiénes son sus padres. Estas fichas, digamos, que son muy ricas en cuanto a contenido, desde las huellas dactilares, la religión, la edad, la estatura, si tiene algún tatuaje, si tiene alguna marca especial el acusado, y que pasan justamente hacia el ámbito, bueno, cuando ya son declarados culpables o este, se les manda a proceso, pues llegan a la cárcel pública y estas son las fichas que se van tomando, ¿no?
También en esos expedientes, pues hay otros que no se cuenta con la fotografía, como es el caso de uno de los, bueno, del último que ustedes revisaron, en donde justo esa paginita está pegada. Me imagino que al momento de que pegaron la fotografía, la goma con la que hicieron la adhesión de la fotografía, jaló al resto de las páginas y entonces pues, no se puede abrir el expediente porque rompería justamente los folios en donde está esa información. Entonces es básicamente lo que tenemos o con lo que yo he trabajado. La que sigue, Pedro, ya yo creo que con eso iría cerrando para escuchar los comentarios de los colegas, ¿no? Y bueno, es nada más como una tablita que permite identificar los casos de contrabando. Entonces, al igual que en la ficha dactilográfica donde aparecen los datos generales del acusado, como prueba también del delito, se van haciendo algunas tablas o permite construir unas tablas, porque no necesariamente están así, ¿no? Entonces, este es un caso en esta tabla de derechos de importación no pagados. Entonces, pues aparece el número de unidades, el peso bruto y el peso libre. Si algunos tienen empaques, algunos vienen sueltos. Entonces, ahí es un poco la diferencia. O en el caso del azúcar, de la sal, de la harina, que tiene que venir justamente en sacos, pues más o menos se calcula ahí el, el peso, ¿no? Las especificaciones eso permite también a quienes, digamos, les interesara la historia de las marcas, de la mercadotecnia, etcétera, ir mirando ahí estos empaques y estas especificaciones de las mercaderías importadas. Y luego una larga reglamentación y números que son justamente la fracción arancelaria, ¿no? Pues no sé si ustedes han consultado o visto en algún momento el código eh, de importación o de exportación, la reglamentación propiamente que corresponde a los aranceles, porque son 8 dígitos por lo menos al iniciar el siglo XX y luego se vuelven 12 y hasta 20 dígitos que significan justamente pues diferentes pautas, ¿no? Es desde qué tipo de producto, de dónde viene, sus características, etcétera. Entonces, tratar de aplicar la reglamentación a partir de las fracciones arancelarias también complicó mucho definir si era contrabando o no, si se quedaban las mercaderías en el resguardo aduanal y si se quedaban y proseguía el juicio y al final se declaraba libre de culpa al acusado, pues lo que se había quedado en las bodegas ya estaba echado a perder, ¿no? Que eso es típico en el caso de los expedientes generados durante la Gran Depresión, en donde pues, la gente está tratando de conseguir alimentos y claro, cuando exceden la fracción arancelaria o no se declaran, se quedan ahí en el resguardo aduanal y cuando se lleva el juicio y la sentencia es favorable para quien los importó, pues ya no tiene nada que reclamar porque se echó a perder el producto, ¿no? Y luego ya en la siguiente información, pues aparece el valor de mercado, eh, en algunos momentos definido en pesos plata, en pesos oro, en dólares estadounidenses o en pesos justamente de la época, ¿no? Entonces, en los primeros momentos no tiene mucho sentido la deflactación o tratar de reconstruir eh, no sé, indicadores que permitan diferenciar el precio de las mercaderías, porque dado que hasta 1936, como ustedes bien saben, eh, el peso del dólar frente al peso mexicano, pues no tiene tanto salto, ¿no? Y al final de la información vienen los derechos a pagar, ¿no? Que ahí esto, que el cálculo de los vistas o de los policías ahí de la aduana, a esa reglamentación habría que cargarle un 3%, un 2% que se queda en el municipio y luego otro tipo eh, eh, de sobretasa o de porcentaje extra por el tipo de productos que están no declarados o importados, ¿no?
Entonces, la última, por favor. Bueno, no, esto ya son los casos, ¿no? Entonces, hasta aquí me voy a detener un poco para escuchar sus comentarios, sus observaciones, y claro, si tuvieron la oportunidad de revisar el texto, pues van a encontrar justamente estos estudios de caso referidos con el contrabando, y en el otro extremo, pues de lo que llamo también vida cotidiana, y que tiene que ver ya no con la economía, ¿no? Sino ya con la sociedad, y de estas personas que, al atender los servicios en Tijuana, eh, pues son condenados en un momento determinado, ¿no? Entonces, sí, hasta ahí. Muchas gracias. David, tú me dices que continúa. Sí, cómo no, doctor Méndez. Bueno, ahora pasamos a un breve espacio para preguntas y respuestas. No sé si o alguna de los presentes tenga alguna pregunta para el doctor Méndez, o algún comentario acerca de su presentación, del propio texto que envió. A ver. En lo que se van animando, yo le voy preguntando una cuestión me quedé con duda, doctor Méndez, y es básicamente en cuanto a estos archivos que usted menciona que hay en las casas de la cultura jurídica. Eh, en el caso de Baja California, ¿se encuentran nada más expedientes relativos a cuestiones fronterizas, o también expedientes relativos, por ejemplo, en cuanto a la propia producción que hay en la zona de Baja California, como por ejemplo la producción de uva para el vino, o la producción de algodón, o qué otro tipo de documentos existen además de los que nos ha citado? Porque pareciera como que sí. Pues se está enfocando más en el contrabando porque es la naturaleza de su investigación, pero ¿qué otro tipo de expedientes se han encontrado? Bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios, a ver, si quieren, no sé si quiere que acumulemos preguntas, doctor Méndez, o Pues sería más factible, pero si no hay, pues respondo. a ver, Pedro. Bueno, también debemos saber si alguien más se anima a preguntar. Eh, yo, yo me acerqué a ese archivo para un caso específicamente de los años 40, y básicamente un juicio de amparo que promovió la autoridad eclesiástica porque les cerraron el seminario que estaba en Ensenada en los años 40. Y entonces fue bien interesante porque, digamos, en esto que a veces tenemos como aparentemente muy clara la periodización, que en los años 20 y 30 hay un conflicto religioso, en los años 40 hay un modus vivendi y hay unos arreglos. Pues me encontré que en los años 40 todavía seguían aplicándose de manera muy estricta en algunos casos ciertas leyes, y en otros casos no tanto. Y algo que sí encontré cierta continuidad en este juicio de amparo, que al final le fue denegado. El amparo tuvo que negociar directamente con el presidente, por lo que encontré el archivo de la diócesis para que les dejaran operar el seminario. Había una petición que yo me había encontrado desde los años 30, donde básicamente lo que algunos católicos y católicas decían es, no le pedían al gobierno que cambiara las leyes, sino que hiciera cierto disimulo al momento de su aplicación. Y decían, pues es que si en otras cosas, como cuestiones económicas, sabemos que las leyes de la Ciudad de México no se pueden aplicar aquí, Mm. y hay cierto disimulo en las leyes, ¿por qué no hacer cierto disimulo también para cuestiones religiosas que son importantes para nosotros? Y esa argumentación en su momento me hacía sentido, pero me empecé a dar cuenta que es cierta particularidad de Baja California, porque ahora que estoy empezando a trabajar con Sonora, me acuerdo que lo que me encuentro es de que allá dicen algo distinto. Digamos, allá lo que dicen es, no, es que la Constitución nos garantiza ciertos derechos, entonces pedimos que nos dejen tener misa, que les permitan volver a los sacerdotes que estaban exiliados, porque esto es cumplir con las leyes, ¿no? Entonces me llamaba la atención porque pareciera ser que esta idea de que se disimulen las leyes, que yo pensaba que era algo más generalizado, creo que tenía que ver con un contexto muy específico, con el de Baja California, donde había leyes hechas desde la Ciudad de México que se aplicaban y que a la gente aquí le resultaban. Entonces, yo me había encontrado esos casos por las cuestiones eclesiásticas, pero ahora que mencionabas, Jesús, de los problemas que había para aplicar reglamentaciones de otro lado aquí, pues no sé un poco
¿Qué nos podrías decir sobre eso? Es decir, ¿qué tan común era, o si te has encontrado en esos expedientes algo que indique que pues la gente buscaba, ¿no? Que las leyes o se aplicaran de manera más laxa o que no se aplicaran, precisamente por esta desintonía que había entre leyes hechas para el Distrito Federal y el entorno particular de esta frontera. Bueno, muchas gracias, Pedro. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no, para que proceda el doctor Méndez a contestar estas, sí, por favor, levanten la mano virtualmente o bien abran la cámara y hagan sus preguntas. Muy bien, pues responderé estas preguntas. Bueno, primero el doctor David. Sería una labor titánica ir sumando datos, ¿no? No existen, así como uno pensaría, estadísticas de producción, exportación, importación de cualquier producto o materia prima que se está dando en ese momento, ¿no? Eh, no, como tales no existen. Uno puede ir siguiendo, en el caso del algodón, por ejemplo, mencionaste, es cuánto, cuántos quintales o el equivalente en kilos se están introduciendo ilegalmente a la frontera o al revés. Cuánto se está vendiendo, cuánto no se está vendiendo en cantidades pequeñas, ¿no? Pero reconstruir o que uno encuentre tablas o datos agregados en esos expedientes, no. Son justamente expedientes particulares, sea de empresas, sea de individuos, incluso también de alguna sociedad civil. Sí, pensaba más como en pleitos agrarios y este tipo de cosas. No sé Ah, si. sí, sí, sí. Digamos que lo que uno puede encontrar ahí en los expedientes, efectivamente van de diferentes temas. Lo del contrabando, esa es una. Pero, por ejemplo, el abigeato, ¿no? Si uno quisiera seguir este robo de ganado y el juicio que se va emprendiendo en los diferentes poblados aquí en Baja California, pues sí, puede uno hallar información. Pero también juicios de naturalización. Por la temporalidad hay muchos, a ver, trabajadores asiáticos, sean japoneses, chinos, este, muy pocos filipinos, pero digamos que uno puede hallar ciertas pistas de estos personajes eh, y ser una riqueza para reconstruir justamente la presencia de la comunidad china aquí en Baja California. Hay procesos de rebelión y de sedición durante la Revolución Mexicana, que aunque aquí fue muy corto el tiempo de la Revolución Mexicana, uno puede hallar estos expedientes por el tráfico de armas, ¿no? Por la compra de cartuchos, por este, la correspondencia que va y viene entre eh, los productores o los vendedores, más bien los vendedores o los brokers que están en la frontera y los mexicanos que están demandando este tipo de armas, ¿no? Principalmente cartuchos, que eso es lo que más se demanda, ¿no? Y falsificación de moneda, por ejemplo, de eso sí hay algunos expedientes que puede ser moneda no solo de la frontera norte, sino también algunas monedas de la frontera sur, ¿no? Como los quetzales, por ejemplo, ¿no? En donde sí, uno dice, bueno, ¿y qué hacen los quetzales en esos años por acá? O las libras esterlinas, ¿no? Que esa sí es más, eh, pues más común, ¿no? Eh, Respecto al comentario y pregunta de Pedro, sí, este disimular al momento de la aplicación de las leyes, eh, si lo piden sobre todo los abogados defensores, ¿no? O el abogado, ¿cómo se llaman? De oficio, ¿no? El defensor de oficio que está explicándole al juez que justamente la ropa que se está trayendo a Ensenada o a Tijuana, pues es para atender la demanda que tiene la población que al no tener una fábrica textil importante que venda
ropa para la población, pues tarda mucho en llegar la que viene de Sonora, la que viene de Guadalajara o de otros centros de la República. Entonces, pues que es más fácil, por supuesto, traerla de Estados Unidos, ¿no? Y también lo que uno encuentra ahí es estas peticiones de regresar a la zona libre, ¿no? Si bien en 1931 aparecen ya estas primeras formulaciones oficiales ya de pensar en perímetros libres, en una zona libre como antaño, como a fines del siglo XIX, eh, va a dar pie justamente a entender por qué los poblados que están pegados a la línea internacional deben de tener una reglamentación o la aplicación de la ley de manera distinta. Porque, como bien señalas, pues sí, la ley funciona para el Distrito Federal y los territorios. Entonces, pues sí, pensar en las dimensiones del Distrito Federal o Ciudad de México frente al territorio de la península, bueno, de la futura Quintana Roo, de la futura Nayarit o los futuros estados de Baja California y Baja California Sur, pues no dan para esa, eh, para aplicar la ley a pie juntillas, ¿no? Entonces, si hay peticiones constantes, digo, sobre todo los defensores de oficio, para tener mayor laxitud en cuanto a la aplicación de la ley, pero también entender que estas zonas son distintas, muy distintas al Distrito Federal. Bueno, hay varias, más bien hay muchas cuestiones ahí que, que está mencionando que generan siempre preguntas y siempre estimulan a pensar. No sé si alguien más tiene preguntas o comentarios o dudas. Este, a ver, Anarica, Andrea, Diego, Joaquín, ¿no? Bueno, dentro de lo que está diciendo doctor Méndez, a mí me parece bastante llamativo porque regular el contrabando es uno de los esfuerzos que siempre se están tratando también de hacer en la frontera que está de este lado, ¿no? Entre la frontera no solo de Coahuila con Texas, que por eso se establece la aduana de Piedras Negras, ¿no? Sino también, sobre todo en la zona norte de Tamaulipas. Y la zona libre se echa a andar, sobre todo, al principio se echa a andar en la zona del Bajo Bravo. Más tarde se termina extendiendo hacia toda la franja fronteriza, ¿no? Pero bueno, me llama la atención cuándo y por qué terminan la zona libre, ¿no? Que es a principios del siglo XX, pero no sé si usted tendrá algunos datos de si hubo pleito o no por terminar la zona libre. Bueno, ahorita nos lo comenta y le doy la palabra a Alexander Jaramillo, que va a hacer una intervención. Sí, buenas tardes, doctor. Espero me pueda escuchar. Tengo una duda respecto a no sé cómo llamarlo, tal vez una metodología que usted presenta en alemán y me llamó mucho la atención lo que usted nos presentó. No sé si nos puede hablar un poquito más al respecto y mencionarnos algunos autores para aproximarnos a este método. Muchas gracias. Si quiere contestar, doctor Méndez. No lo escuchamos. Sí, apagué, sorry. Bueno, en primer lugar, el tema de la zona libre, como bien señalas, comienza en Tamaulipas y se va extendiendo a lo largo de los poblados que van apareciendo pegados a la línea internacional, a la zona que divide a ambos países. Y hay una demanda permanente para que nosotros podamos adquirir bienes del otro lado de la línea, pero también al revés de los poblados estadounidenses que empiezan a aparecer, que crucen y adquieran productos mexicanos, porque cuando se traza la línea internacional rompen justamente algunos o varios de los circuitos que existían
y que pues uno no puede olvidarlos u obviarlos, dado que pues muchas de las familias, estoy pensando por ejemplo en Nogales, muchas de las familias que tienen intereses en el lado estadounidense, pues tienen sus negocios también en el lado mexicano. Entonces, el ir y venir, pues se necesita evitar estas aduanas. Y la cantidad de transacciones que se van dando, o por uno va revisando la documentación, pues son tan altas que justamente lo que busca la Secretaría de Hacienda es cortar justamente ese libre cambio para generar recursos fiscales, ¿no? En 1904, cuando se cierra, cuando el Limantur decide entonces suspender la zona libre, va a ser una demanda permanente de los fronterizos, ¿no? De volver a instrumentar esta posibilidad de tener ciertas franquicias para adquirir mercaderías de allá, de Estados Unidos hacia México y al revés, ¿no? De México hacia Estados Unidos, porque también en el caso de quienes viven en el otro lado de la línea internacional, pues son básicamente estadounidenses de origen mexicano que tienen también que adquirir productos de consumo básico para ellos, ¿no? O servicios. Este, Principalmente cuando se da la prohibición de venta, producción de bebidas alcohólicas, pues claro que adquirirlas del lado mexicano va a ser pues una demanda permanente, ¿no? Entonces, sí, la historia de la zona libre sí tiene mucho todavía por construirse. Ahora, ¿en qué momento se rompe para el caso de la península de Baja California? Pues justo cuando la política económica que permite generar puntos de desarrollo en algunas de las regiones en México, pero sobre todo apostar a la industria maquiladora y beneficiar a la industria nacional, pues es un impedimento para que continúen las zonas libres, ¿no? En el caso de La Paz, en Baja California Sur, y Mazatlán, ese circuito que se articuló de manera tan importante con lo que se va a llamar después Fayuca, ¿no? Con esta posibilidad de llevar mercancías hacia el centro del país con bajos precios y dado que la industria nacional pues no está produciendo los suficientes números de televisores, de radios, de electrodomésticos, etcétera, pues es una manera de cubrir la demanda insatisfecha de los bienes y servicios que tiene la población en el centro del país. Y una manera pues es a través de la zona libre, bajar las mercaderías y luego introducirlas al centro del país, ¿no? Y es ahí donde la política económica, los secretarios de Hacienda en turno, pues deciden no más zona libre, afectando, claro está, a los que vivimos pues, en el norte del país, ¿no? Pero ese es, vemos cuando termina ya justamente eh, la zona libre y a quien afecta de manera significativa es a Baja California Sur, ¿no? A los poblados de Baja California Sur, en donde prácticamente se quedan sin recursos, sin actividad y sobre todo el turismo que llegaba justamente en el ferry de macizo continental hacia La Paz, hacia lo que ahora conocemos como Los Cabos, ¿no? Pues le pega muy fuerte en cuanto a la actividad económica, ¿no? Ahora, lo que pregunta Alexander Jaramillo en cuanto a la metodología, eh, bueno, puse ahí algunos nombres, pero no sé exactamente a qué se refiere con los alemanes, o no lo tengo claro. Tal vez a Foucault, bueno, pero él es francés. Ahí sí no me acuerdo que haya puesto yo algún autor alemán, o si se está refiriendo ya al texto básicamente que presenté. A ver, Alexander. Sí, es que en una de las diapositivas, no sé cómo pronunciarlo, pero era como ciencia de la policía, algo así. Creo que es la traducción. Ok. Sí, sí, ya me acordé. Digamos, cómo estudiar los archivos históricos desde el orden penal. Y entonces uno cuando empieza a decir, bueno, sí, existe, digamos, la lógica histórica, pero también la lógica del ordenamiento, de la represión, de las policías, ¿no?
Y justo esta policía de Estado, en el arte de gobernar y en el impartir de la justicia, pues está en los primeros intentos de Bismarck, ¿no? Del canciller von Bismarck, en donde la policía del Estado, la Polizeichefstab, o la Polizeistaat, ¿no? Es justamente la policía que tiene el Estado o la policía que maneja la autoridad pública, permite reconstruir esta, este seguimiento de cómo ordenar a la población, de cómo la legislación, la reglamentación, las leyes permiten darle cierto orden a la comunidad, ¿no? A estos espacios eh, de convivencia, ¿no? Porque, bueno, al final la aplicación de la justicia y el ordenamiento, pues lo siguen justamente las policías, ¿no? Los diferentes niveles de policía y una manera de acercarse a ellos, pues es a través de estos, pues de esta metodología que hicieron los alemanes, ¿no? Digamos, historiográficamente o en la eh, literatura más reciente, hay muchos trabajos, ¿no? El de Diego Pulido, por ejemplo, sobre la cárcel pública, ¿no? De la colega que también cité ahí, de la UNAM, ahora se me fue su nombre, que son especialistas justamente en la aplicación del orden, de la justicia, de la cárcel, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que tendría que comentar Alexander. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Alexander. Bueno, tenemos una pregunta aquí en el chat que me voy a permitir leerla. Dice Leonardo Moreno, doctor, disculpe la molestia, pero en estos momentos no cuento con un micrófono. Mi pregunta es, en el caso de asuntos fronterizos, ¿sabrá si hay alguna diferencia entre los documentos que se generan en México y los que se generan en Estados Unidos? Por ejemplo, ¿en qué clase de datos ofrecen? Es una muy interesante pregunta. Digamos, para poder entender el proceso completo de los poblados fronterizos, del ir y venir de los habitantes de estas regiones, sí tiene que complementarse, no solo con la documentación que existe en Estados Unidos, sino con los reportes que generan los consulados en Estados Unidos, ¿no? En el caso del contrabando de especies marinas, ¿no? Recuerdo los informes del Consulado de San Pedro en California, en donde van detallando justamente cuántas embarcaciones están acercándose hacia la península de Baja California y que están, bueno, se concentran ahí, se quedan para pesca ilícita, entonces mandan el reporte a Ensenada, y la aduana de Ensenada comienza a organizarse y va y detiene a estos personajes, ¿no? Bueno, estos que están contrabandando. Entonces, pues difícilmente va a ser la historia completa, vamos a tener la historia completa si no recurrimos, a ver, permítame un momento, porque aquí, perdón, sí, y sobre todo dar seguimiento a la prensa de los dos países, ¿no? Ese es muy significativo, al menos para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, los periódicos y la prensa son una fuente primordial para entender eh, los requerimientos y lo que está ocurriendo en ambas poblaciones, ¿no? Bueno, en ambas entidades. Estoy pensando ahorita en Baja California y en California, ¿no? En donde, digamos, el caso de Mexicali, pues el periódico principal es el Calexico Crónico, el que está dando cuenta de lo que ocurre en Mexicali, y los informes de la aduana de Mexicali son mucho más ricos cuando uno quiere entender o observar qué es lo que está pasando en Calexico, ¿no? Porque aparecen los nombres, las tiendas, los bancos, qué es lo que se está adquiriendo o introduciendo de manera subrepticia, ¿no? Justamente del lado de California, del centro, las diferentes poblaciones que hay ahí en California y que
Andrea, tú me escuchas, ¿no? Yo te veo bien a ti. Los demás me escuchan, como que se detuvo la transmisión del doctor Méndez y Y lo escuchamos. sí. A ver, vamos a esperar un minuto a ver si regresa. Es posible que hayan tenido una falla allá en Baja California porque la imagen de Pedro también se congeló. Bueno, a ver, se salieron y vamos a esperar un minuto a ver si vuelven a entrar. Parece que por acá vienen. Ok. Ah, ¿tuvieron problemas por allá por Baja California? Sí, así es, doctor. Sí, se nos cayó el internet. No sé qué pasaría. Están los dos ahí en la universidad. Sí. No. Pues si quiere, continúe, doctor Méndez, que ya estábamos casi cerrando, ¿no? Bien, simple y sencillamente estaba respondiéndole a Leonardo, ¿no? Sí, Esta pregunta que hizo en el chat. Eh, pues agradeciendo un poco que considerara cuando uno estudia o cuando hace estas comparaciones entre dos regiones distintas, pues sí tiene que tomar en cuenta el punto de vista de Estados Unidos o del poblado cercano, que en este caso, como mencionaba, pues va a ser Caléxico, el centro, California. Y en el caso de Tijuana, pues sí, por supuesto, San Isidro, San Diego, Los Ángeles, San Francisco, porque uno va a hallar justamente pues estas conexiones que van apareciendo, ¿no? En los poblados. Y mencionaba, no sé si alcancé a hablar de eso, de la prensa, el papel de la prensa, de los periódicos, ¿no? Que son significativos para hablar de los diferentes poblados, tanto de la prensa de Baja California y México respecto a California, como al revés, la prensa de California y de Arizona respecto a los poblados de este lado del noroeste mexicano. bueno, pues muchas gracias, doctor Méndez. No sé si hay más preguntas o comentarios para la exposición del doctor Méndez. En cada uno si revisan bien, les digo a los estudiantes que están por acá, si revisan el documento que mandó el doctor Méndez, hay varios estudios de caso, ¿no? De gente que contrabandea con
con distintos bienes, con manteca o el que se le pudren las naranjas, ¿no? Que dejen en el, en el, eh, Y en el arrancó. corralón le dejan su carro, ¿no? Y luego casos incluso de problemas para clasificar pues lo que están queriendo sancionar, ¿no? Como el caso que pone al final de la persona que distribuye droga, ¿no? Y también lo arrestan y no saben cómo clasificarlo y lo quieren enviar a que se le haga un examen médico, ¿no? Porque es homosexual. En fin, hay un montón de casos que se pueden explorar. Bueno, si no hay más preguntas o dudas o comentarios, a mí me gustaría un poco, a ver, Diego García, a ver, ¿Me tiene escuchan? pregunta. Sí, Diego. Bueno, buenas tardes, doctor. Tenía una duda respecto a estos casos que se registraron en Baja California. ¿No sabes si también se registraron en otras partes a lo largo de la frontera de México? O incluso casos así, no necesariamente similares, sino incluso hasta de gran magnitud, como los que expuso en su investigación. Sería todo. Mira, para el caso de Paso del Norte o de Ciudad Juárez en Chihuahua, sí, hay similitudes muy amplias como en Baja California de este tipo de casos, ¿no? De importación, exportación y contrabando de vehículos, de enseres domésticos, de ropa, de materias primas y seguramente también casos como el último, ¿no? Que expuse, que es esta población que aprovecha el turismo para vender la droga, ¿no? Aquí algo que es significativo es que los contrabandistas no son mexicanos, los contrabandistas son estadounidenses, que son los que cruzan con la droga y son los distribuidores, ¿no? Un poco como para poner en perspectiva este tema de la drogadicción o del contrabando de opiáceos y le llevan en ese momento drogas heroicas, ¿no? No son de mexicanos, sino es al revés. Vienen justamente de los poblados estadounidenses y comienzan a distribuirse aquí por el tipo de público que se está moviendo en los bares, cantinas, centros de espectáculos que hay en la frontera, ¿no? Entonces es un poco lo que podría mencionar, porque es el que yo conozco, ¿no? Para el caso de la cultura jurídica o los expedientes que había en Ciudad Juárez, en Chihuahua. No sé de algunos otros. Bueno, en el caso de Nogales, pero ahí es más bien de abigeato, otro tipo de expedientes y de casos, ¿no? Para la temporalidad de la que estoy hablando. Gracias, doctor Méndez. Sí que eh, hay propuestas, por ejemplo, del doctor Riguzzi y de la doctora Terrazas, ¿no? Últimamente, en el libro último que sacaron, proponen un poco como dividir la frontera para estudiar qué bienes tienen flujo de lado a otro, ¿no? Ujú. Cárdenas, ¿tienes una pregunta? ¿Me escucho? Sí, Sí. Manuel. Bueno, muy buena conferencia. La pregunta que yo tenía era con respecto a las cuestiones geopolíticas fronterizas, si con cuestiones como que si existe la posibilidad de a través de este archivo, pues ir estudiando cómo se va endureciendo, por decirlo de algún modo, las políticas de pasar pues por el otro lado de la frontera o así. Y también en ese sentido quisiera saber si con esto que usted menciona de que había muchos traficantes de drogas estadounidenses, si por ejemplo el Estado mexicano se puso más estricto en ese sentido de la frontera para pues detener y todo este asunto. Gracias. Y Manuel, muchas gracias por la pregunta. Para la temporalidad que yo estoy analizando, sí, hay, digamos, una preocupación del gobierno mexicano, primero del gobierno local, del gobierno municipal y del gobierno del Distrito Norte o del Territorio Norte de la Baja California, y luego ya del gobierno federal. Ahí sí, es evidente la correspondencia
en donde se busca justamente de cerrarle el paso a eh, pues a estas drogas heroicas que están entrando por la línea internacional o por los espacios. Para este momento no tenemos barda, no tenemos muro, no tenemos una restricción. Lo que hay pues son alambres de púas, como si fuera de un rancho a otro, ¿no? Entonces, pues es muy fácil pasar por ahí, por lo menos así se nota en los expedientes. Em, el tema ahí es cuando finalmente hacia 1937, 38, pareciera ser que logra reducirse el contrabando, va a llegar ya la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una base naval en San Diego que se construye y que pues justo hace que pasen estos marinos y este personal y con ellos traen su propia droga, ¿no? Entonces ahí vuelve a romperse un poco esta persecución o este equilibrio, ¿no? Pero sí hay una preocupación seria del gobierno territorial y del gobierno federal por la cantidad de droga que se está vendiendo en la frontera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Méndez. Bueno, ya nada más para cerrar, me comentaba Pedro, doctor Méndez, que tienen ahorita abierta la convocatoria están por abrir la convocatoria para ingresar a la maestría allá en Baja California y en el doctorado. No sé si quiere comentar un poco sobre qué temas tratan, qué asesoran por allá, y un poco ya para ir cerrando esta charla. Claro. Bueno, la convocatoria cerró. Justamente mañana nos corresponde Ah, entrevistar a los candidatos que postularon para la maestría en historia y la última semana creo que es ya para los que postularon para el doctorado. Eh, la convocatoria de la maestría en historia es anual, ¿no? Entonces, digamos que es más fácil acercarse a ella. ¿Qué es lo que trabajamos aquí? Pues básicamente problemas fronterizos o que tienen que ver con el suroeste de Estados Unidos, con el noroeste de México y que van desde la historia social, la historia cultural, la historia política, la historia económica y diferentes temporalidades, ¿no? Mi colega Pedro Espinosa pues trabaja básicamente la etapa misional, las primeras décadas del siglo XIX, asuntos de extranjeros asentados durante los diferentes momentos en la península, em, las políticas migratorias. Ya recientemente, los colegas más jóvenes o el cambio generacional que hemos tenido aborda temas de carácter diplomático, de carácter indígena, eh, asuntos también muy contemporáneos de la guerra sucia, ¿no? Estas décadas de 1960, 70, 80 en Baja California y claro está en Estados Unidos, ¿no? Los temas chicanos no los abordamos porque todavía, digamos, están muy presentes en California, ¿no? En las universidades de California. Pero pues son bienvenidos los proyectos, las propuestas para acercarse a construir o a reconstruir los procesos aquí en el noroeste mexicano, así como ustedes lo hacen desde el centro norte o norte centro del país, ¿no? Junto con Texas, ¿no? Que ahí ese es también una gran ventaja en el caso de ustedes, en el caso de nosotros con California y un poquito con Arizona, en el caso de ustedes con eh, Texas y Nuevo México, me imagino, que permite justamente reconstruir pues nuestro devenir como sociedad norteña, fronteriza, nacional, estadounidense y mexicana. bueno, pues muchas gracias. ¿Y el doctorado abre cada cuánto? Porque El doctorado abre cada 3 años. cada 3 años. Entonces, bueno, digamos que se cerró este ciclo, vendrá para el 2026 la convocatoria. Muy bien. Bueno, para que estén al pendiente, porque aquí tenemos presentes estudiantes de licenciatura y de maestría, Ah, qué bien. para que también conozcan lo que hacen ustedes por allá y, bueno, también lo consideren como posibilidad
Pero además seguir. tenemos un acuerdo, ¿no? Con la Universidad Sí, sí, Autónoma de sí. Coahuila, ¿no? Sí, 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 Para tenemos un acuerdo movilidad. de movilidad, sí. Bueno, pues muy bien. Oiga, pues regularmente lo que hacemos aquí es que cerramos la transmisión en Facebook y nos quedamos un rato más por acá, pero para despedirnos, pero como Omar tuvo que salir para ir a clase, él es quien cierra la transmisión en Facebook, pues vamos a tener que cerrar y despedirnos desde acá, también Ok. con la gente que nos está viendo en Facebook. Pues nos despedimos, le damos las gracias a usted y ojalá y que no sea la última vez que lo tengamos y no nada más virtualmente, ojalá y que se eche una vuelta también por acá Bueno, para tener intercambio académico, ¿no? Que también es necesario. Pues muchas gracias a todos los asistentes, a todos y todas las asistentes. Muchas gracias a quienes nos siguieron en las redes sociales estén al pendiente del seminario. Estaremos viendo a ver si podemos agendar una sesión más antes de que termine el año. Si no, pues nos veremos el año que viene. Ya saben que este es el seminario Retos Históricos y Actuales del Norte de México y el Suroeste de Estados Unidos, donde tratamos temas sobre frontera, migración y economía, y en él están involucrados tanto la Universidad Autónoma de Baja California como la Universidad Nacional, los colegas de la Facultad de Economía de la UNAM y nosotros desde acá, desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pues que tengan buena tarde, ¿eh? Voy a cerrar la transmisión. Hasta luego. listo, Pedro. No sé si creo que sigue la transmisión, pero a ver cómo le hacen porque quien transmite se fue, pero pues igual nos retiramos nosotros. Muy bien. Me retiro. Hasta luego.